La historia de la humanidad se suele dividir en 4 grandes periodos: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Para facilitar su estudio, se asignan fechas simbólicas de inicio y finalización a cada etapa, basadas en eventos claves que marcan un antes y un después en la trayectoria histórica. Sin embargo, es importante recordar que los procesos históricos no cambian de un día para otro, sino que suelen desarrollarse de manera gradual, salvo en momentos revolucionarios que aceleran significativamente los acontecimientos. Teniendo en cuenta esto, la historia, y por tanto la Edad Antigua, comienza con la aparición del ser humano. ¿Por qué? Porque es el hombre quien hace la historia. Lógicamente, este punto plantea desafíos, pues no conocemos con exactitud cuándo surgió el ser humano, lo que nos impide fijar una fecha precisa para el inicio de la historia y, consecuentemente, de la Edad Antigua. Algunos historiadores sitúan el inicio en la Revolución Neolítica, alrededor del año 10.000 a.C., cuando el hombre descubre la agricultura y dejó de ser un cazador nómada para convertirse en agricultor y ganadero. Este cambio radical de estilo de vida le permitió dedicar más tiempo a la reflexión y esto le permitió innovar, transformar profundamente su existencia. No obstante, los descubrimientos arqueológicos actuales sugieren que la historia podría haberse iniciado incluso antes, hacia el 15.000 a.C., con las primeras manifestaciones de arte rupestre, que indican la existencia de una cultura humana ya organizada. El fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media se sitúan tradicionalmente en el año 476 después de Cristo, cuando Doacro, jefe de los Hérulos, conquista Roma y depone al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Muchos historiadores coinciden en que la Edad Media abarca desde este momento hasta 1453, con la caída de Constantinopla, lo que era la capital del Imperio Romano de Oriente, a manos del ejército otomano o Imperio Turco. Sin embargo, algunos consideran que la Edad Media llegó hasta 1492 con el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Para muchos, este acontecimiento tuvo un impacto mucho más fuerte que la caída de Constantinopla. La Edad Moderna se extendería hasta 1776, año que comenzaron las revoluciones atlánticas, con la independencia de Estados Unidos, aunque muchos historiadores europeos, en especial los franceses, otorgan más importancia al estallido de la Revolución Francesa en 1789 que a la independencia de Estados Unidos. Nosotros, para evitar debates cronológicos, podemos definir la Edad Contemporánea como el periodo que abarca desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Si observamos la duración de estos 4 periodos históricos, Edad Antigua, Edad Media, Moderna y Contemporánea, la Edad Antigua abarca aproximadamente 15.476 años, la Edad Media alrededor de 1.000 años, la Edad Moderna algo más de 300 años y la Edad Contemporánea unos 250 años. A pesar de ser la más breve en términos cronológicos, en la Edad Contemporánea han ocurrido más eventos significativos que en cualquier otra época de la historia. Las razones de este dinamismo pueden encontrarse en los avances científicos y tecnológicos, que han acortado las distancias y han maximizado el tiempo. Las 2 coordenadas de la historia, espacio y tiempo. Por ejemplo, en el siglo XVIII un viaje en barco desde Cartagena de Indias a Cádiz tomaba unos 30 días. Hoy en día ese mismo trayecto se realiza en solo 12 y en avión unas horas. Mientras que a finales del siglo XIX se escribía con plumas estilográficas, el siglo XX trajo la máquina de escribir y hacia su final la computadora, multiplicando la eficiencia en la realización de esas tareas. Además de estos avances, el conocimiento se ha expandido y difundido más en la Edad Contemporánea que en cualquier otro periodo anterior, gracias, entre otros factores, a Internet, la inteligencia artificial, etc. Otro elemento que nos explica esta cantidad de acontecimientos que tienen lugar en la Edad Contemporánea es el crecimiento de la población mundial. ¿Por qué? Porque han aumentado los sujetos de la historia contemporánea, que es el hombre. Al haber más hombres, hay más gente que puede pensar,
que puede innovar, que puede llevar a cabo los acontecimientos históricos. En resumen, la historia de la humanidad se divide en estas 4 grandes edades: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Si queremos colocarle una fecha simbólica al inicio y terminación de cada una de estas 4 edades, podemos ubicar el inicio de la historia hacia el 15.476, por los conocimientos que tenemos en este momento, hasta 476 después de Cristo. La Edad Media, desde el 476 después de Cristo hasta 1453, con la caída de Constantinopla, o 1492, con el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. La Edad Moderna, desde esta fecha hasta 1776, con la independencia de Estados Unidos, que inicia la última edad de la historia, hasta ahora, que llamamos Edad Contemporánea, que iría, por tanto, desde 1776 hasta hoy.